Vamos a terminar la discusión sobre las estructuras de peones típicas del medio juego en esta, la octava lección. No obstante, este tema final es esencial porque es muy común en diferentes escenarios del medio juego y por tanto debes tener un buen conocimiento al respecto. En la lección anterior, entre otras cosas, estuvimos analizando las minorías de peones. Ahora en esta ocasión vamos a discutir sobre las mayorías de peones y los planes típicos para jugar con y contra estas. Partida de un fuerte gran maestro contra Carlsen. Quiero que examines y me digas qué movimiento hacer con las blancas. Hay varios movimientos decentes aquí. Las blancas pueden mover su torre a la columna abierta o avanzar su dama a C2 o C3 amenazando mate o algún otro movimiento, y aunque esos movimientos son normales y posibles, tienen la desventaja de que no forman parte de ningún plan específico de largo plazo, y por lo tanto no es uno de ellos el movimiento más poderoso aquí. En la posición vemos que la fase de apertura ha terminado, por lo cual es el momento de dilucidar algún plan de medio juego. En esta situación vemos que las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de dama, 3 contra 2. Esto da al blanco una ventaja allí y significa que necesita jugar en esa parte del tablero. También podemos notar que uno de los peones de la mayoría no tiene contraparte negra, el peón C. No hay un peón negro en esta línea, y ese hecho determina que este tipo de posición sea muy similar al tema de los peones pasados, que analizamos en una lección pasada, porque el peón sin contraparte tiene grandes perspectivas de volverse un peón pasado cuando comience a avanzar. Por lo tanto, muchas reglas y planes para las posiciones con mayorías de peones son iguales a lo que se usa con los peones pasados. Cuando tenemos una mayoría de peones necesitamos avanzarla para crear un peón pasado. Después de eso, con suerte podríamos terminar coronando y obteniendo una nueva dama, o por lo menos conseguiríamos mayor espacio para nuestras piezas y quitaríamos algunas casillas a nuestro oponente, casillas que ya no podrá volver a usar. Por todo esto, cuando decidamos poner en marcha nuestra mayoría de peones tenemos que empezar por avanzar el peón que no tiene contraparte. Exactamente lo que Carlsen hizo aquí. C5. B por C5, y aquí un momento interesante de la partida. A primera vista parece que lo más lógico es recapturar el peón con el peón B, para crear el peón pasado de inmediato, del que hablábamos. Sin embargo, espero que aún recuerdes algo que discutimos en una lección anterior, que un peón pasado o avanzado puede resultar siendo un punto fuerte o una debilidad de tu posición. Todo depende del respaldo que puedas recibir de tus piezas. En la posición actual, el peón C5 queda muy lejos del campo blanco, de sus piezas, y por lo tanto no tiene suficiente soporte. Eso sí, capturamos acá. En cambio, las negras pueden contar desde ya con un fuerte bloqueo, que lo tienen con el caballo, sobre el peón blanco. Por esta razón no sería muy fuerte capturar con el peón, aunque pareciera lógico. Por eso que en su lugar las blancas capturan con la dama. Las blancas todavía siguen teniendo su mayoría de peones en el flanco de dama. Ahora es 2 contra 1 y por lo tanto conservan la idea de crear un peón pasado allí. Por ahora posponen ese plan a cambio de más movimientos intermedios de preparación hasta que pueda activar todas sus piezas, asegurando así el suficiente respaldo para el futuro del peón pasado. Dama de 7, torre a C1, intercambio de damas. Torre F a D8. Y ahora la posición blanca es más fuerte, con más actividad. Entonces ponen en marcha el plan principal de avanzar su mayoría de peones, nuevamente empezando por mover el peón sin contraparte. B5, caballo A5, caballo se va a ubicar en el camino de los peones. Torre D1, intercambio. Torre D8, alfil C2.
Podemos ver que la posición negra no tiene ningún futuro. Las blancas jugarán alfil c3 para hacer retirar el caballo de a5 que actualmente bloquea el avance de los peones. Incluso ahora mismo no habría casilla buena disponible para el caballo. Después de eso las blancas podrán avanzar fácilmente sus peones del flanco de dama para seguir con la idea de crear el peón pasado, con lo cual se aumentará más la presión allí y se seguirá avanzando el peón. Esta partida estuvo cargada a favor del blanco porque la mayoría de peones que tenía el negro en el flanco de rey no servía para nada. El solo peón blanco e3 bloqueaba a los dos peones negros de la columna E, con lo cual el negro era incapaz de crear un peón pasado así. Demos un vistazo a la posición inicial del ejemplo. Cuando tenemos una mayoría de peones debemos ponerla en marcha y empezar por avanzar el peón que no tiene contraparte. Además hay que asegurarse que nuestras piezas sean capaces de respaldar adecuadamente el futuro peón avanzado. Aquí podemos ver que ambos bandos tienen mayoría de peones. Caruana tiene la mayoría en el flanco de dama. Y esta es bastante abrumadora, 4 peones contra 2. Mientras que la mayoría de peones negra está en el flanco de rey, con 4 peones contra 3. Estas mayorías determinan los planes para ambos bandos. Simplemente cada uno empezará a avanzar sus mayorías de peones y es la estrategia correcta. Las blancas empiezan con c4. Dama d6 para bloquear el avance. A5. Y el negro empieza ahora a expandirse en el flanco de rey. F5 para aprovechar su mayoría allí. Dama d3. Y este punto de la partida es interesante. Inicialmente parece que las negras deberían avanzar el peón que no tiene contraparte. Entonces, el peón E. Eso sería un movimiento lógico. Sin embargo, existe otro plan que también se puede utilizar cuando tenemos una mayoría de peones. Al comienzo de este curso, estuvimos discutiendo la importancia de tener la ventaja material de un peón extra. Cuando tenemos una mayoría de peones, se presenta una situación similar. Y es que cuando tenemos un peón de más en cierta zona del tablero, podemos asumir que tenemos cierta ventaja material allí. Al igual que cuando tenemos ventaja material real de un peón, el peón extra que forma parte de una mayoría de peones nos da algunas ventajas adicionales al hecho de que podemos avanzarlo para tratar de coronar. Para empezar, dicho peón controla algunas casillas que el rival no puede pelear ni usar. También con su avance obtenemos cierta ventaja espacial que nos permite tener más actividad en esa determinada zona del tablero. Por todo esto, cuando tenemos una mayoría de peones en una zona en particular del tablero, no solo podemos intentar coronar, sino que también podemos obtener en esa zona una ventaja que podemos aprovechar más tarde. Ese es el plan por el que optan las negras en esta partida. Por eso, en lugar de obedecer a la idea de avanzar el peón de la mayoría, que no tiene contraparte, en lugar de avanzar su peón E, las negras juegan H4. G4, una idea muy creativa para complicar las cosas. Si las negras capturan en G4, F por G4, las blancas harían caballo C3 para aprovechar esta casilla, lo cual entorpecería el plan negro, molestaría a la dama y desbloquearía el camino para el avance del peón D. Todo eso contribuiría a que las blancas pusieran en marcha su plan de avanzar los peones del flanco de dama. Todo eso resultaría muy confuso y por eso las negras no aceptan el sacrificio, sino que enrocan para mantener las cosas como están.
caballo C3, y el negro continúa con su avance de peones. Ahora sí, hace E4, dama E3, alfil D8. Las negras encuentran la forma para iniciar un ataque directo sobre el rey blanco. Esta es una idea muy directa y simple. Quieren ubicar su alfil en C7 y amenazar jaque mate. Y súbitamente las blancas se encuentran sin defensa ante esta amenaza tan sencilla. También el peón G4 está colgando y se puede tomar en cualquier momento, lo cual además habilitaría la torre F8. Las blancas prefirieron entregar una pieza para seguir jugando, pero de todas formas perdieron pronto. Entregaron el alfil por E4. F por E4. Caballo por E4. Y dama F4. Pero veamos la posición inicial. En esta partida se puede ver la aplicación de otro plan para cuando tenemos una mayoría de peones. El primer paso sigue siendo avanzar, y eso fue lo que ocurrió con los primeros movimientos. Al avanzar nuestros peones obtenemos cierta ventaja en dicha zona del tablero. El segundo paso es lanzar un ataque directo allí, y como siempre podemos atacar el rey enemigo o sus peones. Aquí las negras atacaron a ambos y ganaron fácilmente. Ahora vamos a analizar la situación desde el otro lado, con esta partida entre grandes maestros de élite. ¿Cómo debemos jugar para enfrentar a una mayoría de peones? En la posición actual las blancas tienen mayoría de peones en el flanco de dama. Tienen 4 contra 3. Como ya sabemos, las negras necesitan cuidarse, sobre todo del peón blanco C, porque es el que no tiene contraparte, y por lo tanto es el que tiene mayor potencial de avanzar para coronar en algún momento. Es por eso que las negras deciden tomar contramedidas y eligen bloquear este peón, para lo cual deciden jugar B6. Y así las blancas ya no pueden jugar tan fácilmente C5. Torre A C1. Y las negras van a hacer otro movimiento profiláctico que impone un mayor bloqueo a la mayoría de peones blancas del flanco de dama. Pero antes de ver ese movimiento pensemos en cuál es el plan blanco. Ya sabemos que quieren avanzar el peón C, pero eso no se puede hacer ahora mismo. Necesitarían entonces avanzar primero su peón B para darle soporte. Por eso el movimiento negro es A5, evitando un futuro avance del peón blanco hasta B4 para respaldar el avance C5. Y ahora la situación de las blancas se ha vuelto más difícil de lo que estaba antes, porque no tienen una manera obvia de realizar su plan. Caballo A1 se ve mal, pero no hay otra manera de avanzar su peón B. G6 y finalmente B4. Aunque las blancas lograron avanzar su peón, podemos ver que las negras lo pueden capturar en cualquier momento y entorpecer con ello los planes de las blancas. Caballo G7, B por A5, las blancas hacen los intercambios por su cuenta, B por A5, alfil D3, caballo C5. Las negras logran plantar su caballo en la poderosa casilla C5. Podemos ver entonces que el peón C4 ha quedado totalmente bloqueado, sin ninguna manera de avanzar. Este bloqueo es el ideal, el caballo es muy activo y a la vez impide desde el frente del peón su avance. Si vemos la posición inicial,
Aquí las negras notaron que las blancas querían realizar su plan con base en la mayoría de peones en el flanco de dama, y tomaron medidas para bloquear el avance de dicha mayoría. Primero jugaron b6 para frenar el avance del peón c, y luego jugaron a5 para impedir el apoyo blanco con el peón b. Finalmente, plantaron su caballo en c5 y así detuvieron por completo las posibilidades de avance de la mayoría de peones blancas. Aquí tenemos una partida entre Tomaszewski y Jean Liren. Vemos que las blancas tienen mayoría de peones en el centro y en el flanco de rey. 4 peones contra 3 negros. Se espera que se pongan a andar estos peones, que se juegue e6 después de un preparativo con f5, y más aún ahora mismo las blancas amenazan caballo d4 atacando la dama y el peón c6, por lo cual se supone que las negras deberían detener el movimiento caballo d4, tal vez jugando alfil c5. Sin embargo, aunque esto podría detener la inmediata amenaza blanca, esto no puede desbaratar el plan blanco en general. El blanco seguirá concentrando sus piezas en dirección centro-adelante para preparar el avance de sus peones centrales. Podrá jugar, por ejemplo, torre d2, luego la otra torre a d1, y ya estaría atacando al caballo en d7. Las blancas también pueden escoger jugar caballo e4 para ir a d6 o a g5. Además, si las blancas ubican bien sus piezas detrás de sus peones, pueden empezar el avance de los peones centrales f y e. Y las negras entonces tendrían que retroceder con sus piezas, lo cual daría una posición totalmente dominante a las blancas. Entonces, aunque en el corto plazo alfil c5 ayudaría a las negras, en el largo plazo no podría frenar el ataque blanco devastador. Por lo tanto, las negras necesitan encontrar algo mejor. Veamos, cuando nuestro oponente tiene una mayoría de peones y nosotros no tenemos una manera efectiva para bloquearlos, necesitamos encontrar un plan de contraataque y buscar su realización rápidamente. Por ejemplo, las negras no podrían ni siquiera intentar g6, claro está, después de lidiar con la amenaza caballo d4, porque se crearían más debilidades que potenciarían el ataque blanco. Esto nos quiere decir que no hay tiempo que perder para crear el apropiado contraataque. Si simplemente nos quedamos tratando de sostener la posición, nuestro oponente logrará desarrollar su exitoso ataque de una u otra manera. Por todo esto, las negras juegan, en lugar de alfil c5, caballo c5. Ignorando la amenaza inmediata de las blancas y queriendo llevar este caballo a la fuerte casilla d3, casilla central. Siguió caballo d4, dama c8, y las blancas capturan el peón que estaban amenazando. Y siguió caballo d3. Las negras ignoran las amenazas blancas e incluso entregan la calidad. Pelean de esta manera constantemente por la iniciativa, realizando su propio plan sin dejarse desconcertar por lo que hagan las blancas. Las negras han perdido material, pero han ganado en contrajuego, y esa era su intención. Ahora mismo van a jugar alfil b7, creando amenazas sobre la larga diagonal. El otro alfil está listo para ir a c5, poniendo más presión sobre la diagonal vecina y atacando a la vez el caballo d4. Y no hay que olvidar el monstruo de caballo que está en d3, que controla varias casillas del territorio blanco.
No estoy diciendo que la posición sea ganadora para las negras, por supuesto que no. La posición es muy compleja porque las blancas tienen la calidad de más, pero las negras tienen piezas más activas. La principal razón por la que las negras lograron esto fue gracias a que empezaron su contraplan y pusieron a las blancas a reaccionar. De esta manera las blancas han tenido que olvidarse de su mayoría de peones y en lugar de eso pasan a defenderse. Tienen que enfocarse ahora en resolver los problemas de su posición y encontrar cómo enfrentar las diferentes amenazas de las negras. La conclusión general de este ejemplo es que si ves que tu oponente tiene una mayoría de peones y tú no tienes una forma fácil de bloquearlos, es necesario encontrar un contrajuego y un plan propio de prisa. Ya sabes que el plan debe ser atacar el rey o los peones enemigos. Y es vital que dicho plan de reacción se ejecute deprisa, porque si te pones a esperar, tu rival hará uso de su mayoría de peones y pasará por encima de cualquiera de tus defensas. Conclusiones. Cuando tienes una mayoría de peones, tu plan consiste en 2 pasos. Primer paso, avanzar la mayoría de peones, empezando por mover el peón que no tiene contraparte. Esto asegurará de una vez una ventaja en esa parte del tablero. Segundo paso, crear un peón pasado o empezar a atacar la posición del oponente. Por otro lado, cuando juegas contra una mayoría de peones hay 2 planes posibles. Uno es bloquear los peones del oponente, incluso es posible que más tarde se puedan atacar, pero primero que todo es necesario bloquearlos. Y 2, apresurarse en buscar contrajuego. Si ves que no hay una forma efectiva de bloquear la mayoría de peones del oponente, es necesario tomar algunos riesgos y empezar a tomar medidas drásticas para crear contrajuego y perturbar el plan del rival. Como has podido ver en los 2 casos, sea que juegues con o contra una mayoría de peones, existe un plan muy claro de medio juego que hemos explicado. Espero que lo pongas en práctica y que esto te represente éxitos en tus próximas batallas. Hasta pronto.